Hola gente, lluvia de bendiciones. Yo soy Marcela Sánchez y hoy daremos continuidad al ciclo de temas sobre el narcisismo. Hoy, la personalidad egocéntrica. La neurología encontró un marcador físico que identificó claramente la reducción de la materia gris en el cerebro de aquellas personas que presentan un trastorno de personalidad narcisista. Lo que sucede es que esta sustancia llamada ínsula provoca en ellos, o produce más bien, una alteración en cuanto a la empatía con los demás y a la identificación de los sentimientos y emociones en los demás. Es así como hoy vamos a hablar de cómo se desarrolla la personalidad egocéntrica en el narcisista, teniendo en cuenta esta raíz biológica, pero también tendremos en cuenta la raíz emocional. En cuanto a la raíz emocional, nos dirán aquellos que han estudiado el tema en profundidad que tiene muchísimo que ver con la crianza o estilos de crianza en extremos. Quiere decir esto que o hay padres que son negligentes en totalidad o hay padres que son sobreprotectores. Lo que quiere decir que pasando de un extremo a otro se desarrolla la personalidad narcisista, afectando la vida adulta, especialmente el tema que nos convoca, las relaciones interpersonales, en este caso las de pareja, donde se ve muchísimo más reflejado el trastorno. Así que hoy analizaremos el trastorno narcisista a partir de la personalidad egocéntrica. Y lo haremos a través de un esquema que nos proporcionó en su momento el psicoanálisis. El interior de cada persona se divide en dos, el ego y el ser. Pero en el trastorno de personalidad narcisista se impone el ego. Es por ello que desarrollan egocentrismo. Así que haremos el análisis mirando cómo sería desde el ser y cómo sería desde el ego. Lo que no quiere decir que ellos pudieran trabajar, pero sencillamente no lo van a hacer, porque ya miramos la raíz biológica en este desorden de la personalidad. Así que egocéntricamente podríamos hablar de la personalidad, mientras que cuando hablamos de la esencia o del ser, estaríamos hablando de la esencia. La personalidad que ellos desarrollan ya la hemos visto, es una personalidad egoísta, es una personalidad que no comprende ni hace lectura de sentimientos y emociones en el otro. Es una personalidad que no genera ni un compromiso, ni realmente un vínculo real con ese otro. Ellos solo se tienen a ellos mismos, se aman a ellos mismos y propenden por un bienestar absoluto por ellos mismos. En exageración y en exceso, siempre la mirada la van a volcar hacia ellos, nunca hacia afuera, no hacia los demás. El yo está en el ego, mientras que el nosotros está en el ser. El narcisista trabaja desde el yo. Yo esto, yo lo otro, y yo así y hasta más. Nunca hablará en términos de nosotros, nunca hablará en términos de lo haremos, nunca hablará o se expresará en términos grupales, en términos de los demás. Siempre se dirigirá a él y solo a él sobre todas las cosas. En el ego está la separación y en el ser está la unidad. Las personas con el trastorno narcisista lo que hacen es separarse. Ellos son únicos, ellos son individuos, individuales, lo que quiere decir que ellos están absolutamente por encima de todos los demás y los demás son inferiores. La culpa. La culpa está en el ego y la comprensión está en el ser. La persona con este tipo de trastorno narcisista ubica la culpa en el otro. El otro es culpable de absolutamente todo lo malo que le sucede, todo lo negativo que le confluye está en los demás. Él no es absolutamente ni culpable, mucho menos responsable de nada de lo que suceda en su vida, porque esa culpa él se la va a atribuir al otro. En el ser está la amistad
y en el ego la hostilidad. Son personas absolutamente hostiles, agresivas, incluso violentas. Muchos de los grandes crímenes de la humanidad se le han atribuido a personas con el trastorno de personalidad narcisista, pero también van en escalada. Quiere decir que algunos solo se quedan en un maltrato, el maltrato verbal o psicológico, trascendiendo al físico en el peor de los casos. Resentimiento está en el ego y el perdón en el ser. Los narcisistas son resentidos por naturaleza. Ellos tienen un profundo resentimiento por todo y por todos. Por lo único que no están resentidos es por ellos mismos. Pero al final, todos a su alrededor les salen a deber. Las personas con trastorno de personalidad narcisista, el mundo tiene una deuda con ellos, una deuda impagable. Y recuerda que tú y yo hacemos parte de ese mundo. Ni qué decir que se encuentran muy lejos, demasiado lejos del perdón. Para ellos, la palabra perdón no es concebible, no es aceptable, incluso no la entienden. No dan lugar al sentimiento que produce el perdonar o el pedir perdón porque sencillamente no la tienen clasificada dentro de su rango de posibles palabras o emociones. El amor está en el ser y el orgullo está en el ego. Los narcisistas son personas altamente orgullosas. El orgullo está por encima de todo. Pero ojo aquí, no hablo del orgullo de nación o de patria. No hablo del orgullo por haber obtenido un título. No hablo del orgullo por sentirse mejor versión de ellos mismos cada día, no. Hablo del orgullo aquel que les impide dar el brazo a torcer. El orgullo que no los deja incurrir en alguna acción que tenga que ver con la humildad o con la sencillez. El orgullo que no les permite acercarse a un otro o reconocer sus errores. Lejos de ellos está practicar el amor, porque también es otra palabra y otro sentimiento y emoción que no comprenden. La queja está en el ego y la gratitud en el ser. Las personas narcisistas viven en la queja. Constantemente el mundo les agobia, constantemente el mundo les preocupa, constantemente todos a su alrededor son imperfectos y fallan, así que son motivo de queja. Las situaciones que confluyen a ellos son motivo de queja. Los lugares, la vida como tal, es un motivo de queja constante en las personas con este trastorno. La felicidad mutua se encuentra en el ser y los celos se encuentran en el ego. Las personas narcisistas, egocéntricas además, no pueden permitir la felicidad mutua, no la entienden. Recuerden, ellos no están en el nosotros, de manera que los celos siempre se van a volver su diario vivir. Ellos celan a cada persona que se encuentra a su alrededor, especialmente si es la pareja, pero no solamente allí. Celan a cualquier persona que signifique para ellos rivalidad, competencia, éxito o alguien mejor. La ira, que también se encuentra en el ego, está lejos de la felicidad, que es la que se encuentra en el ser. En esencia, las personas luchamos por encontrar felicidad. El narcisista permanece en la ira. Casi que toda su vida, cada cosa que sucede y cada situación que pasa es causante de ira. Son irascibles. Sufren de una profunda irritabilidad por todo lo que no sale como ellos quieren, como ellos esperan o según sus expectativas o creencias del mundo o percepciones de él. La humildad está en el ser y el poder está en el ego. Las personas narcisistas se ubican en el poder porque quieren lograrlo, alcanzarlo, conseguirlo y a costa de lo que sea. Para ellos aplica la frase el fin justifica los medios. Un narcisista no es humilde, no puede ser humilde y nunca será humilde. Materialismo, ego, espiritualidad, ser. El narcisista poco o nada trabaja en su desarrollo espiritual. No le interesa crecer espiritualmente. No busca nada que lo relacione con el campo, con el mundo, con el nivel espiritual. El narcisista es un materialista por naturaleza. Y veremos más adelante en otros programas cómo se vincula a algunas de sus parejas solamente en aras y en consecución de bienes materiales.
Indiferencia, ego. Simpatía, ser. El narcisista trabaja muy poco en la simpatía. Son seres apáticos y si no, antipáticos. Luego veremos la diferencia entre unos y otros, pero no logran llegar a simpáticos. Fingen la simpatía, que es diferente, y también lo vamos a ver por qué la fingen. Y a la empatía no pueden llegar absolutamente en ningún momento de su existencia, porque recuerden que en la empatía se encuentra en un área del cerebro que ellos la tienen seriamente afectada. Las personas con trastorno narcisista, con personalidad egocéntrica, viven orientados al pasado. El pasado está definitivamente en el ego. Estas personas no hallan punto en el futuro, sí escasamente en el presente, pero cuestionándolo todo el tiempo. Prefieren vivir en el pasado, prefieren vivir en el error que cometió el otro, prefieren no perdonar aquellas cosas que otros, según ellos, les hicieron. Prefieren recordar y revivir día tras día y momento a momento ese pasado que, aunque les agobie y los martirice y los tenga anclados a lo mismo, disfrutan de ello. En el ego se encuentra la intolerancia y la empatía está en el ser. Son seres intolerantes, son seres que no soportan la existencia. Simple y sencillamente, todo es negativo. Finalizo con el egoísmo, que se encuentra en el ego. Obviamente su raíz etimológica lo dice, egoísmo, una exageración del ego. Así que son seres 100% egoístas. No piensan en el otro, no les interesa el otro, no les importa el otro. Recordemos esta palabra, fingen. Fingen simpatía y fingen empatía, pero no la tienen. Te la capturan, la aprenden, es como que le tomaran una foto y actúan según eso, pero no lo son. No está en su ser, no está en su esencia. Hoy, la personalidad egocéntrica en el trastorno narcisista.